El tiempo de los censos económicos 2024 está en marcha. Entrevistadores del INEGI ya están visitando los negocios para conocer cómo aportan en el engranaje que hace avanzar a México. Recuerda, la información es estrictamente confidencial. Solo se usará para fines estadísticos y no se compartirá con ninguna otra entidad gubernamental. Es hora de participar. El tiempo cuenta y tu negocio también. Censos económicos 2024. INEGI. En caso de coladeras tapadas o fugas de agua, comunícate al Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, o DAPAS, al 2000-6600, de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde, para solicitar su reparación. No lo dejes para después. Tu bienestar y el de tus vecinos es lo más importante. Recuerda, llama al 2000-6600 para solicitar apoyo en caso de fuga de agua o coladeras tapadas. Este servicio es completamente gratuito. Europa, Asia, Sudamérica, ¿dónde iniciará la aventura de tu vida? Ven a la nueva Oficina Municipal de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores y tramita o renueva tu pasaporte. Agenda tu cita al teléfono 800-80-10-773 y visítala a un costado de Palacio Municipal en Avenida Chimalhuacán, entre las calles Faisán y Caballo Bayo, de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerda que si eres adulto mayor o padeces una discapacidad, podrás recibir un descuento del 50%. Para mayores informes, consulta www.gov.mx/trámites/identidad y la página www.nesa.gov.mx. Ahora en Nesa ya puedes tramitar o renovar tu pasaporte. Gobierno Municipal. Hola, muy buenos días a todos los radioescuchas. Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva dimensión de Mundo Enigma, Misterio Digital, con su amigo Tomás López, donde exploramos los rincones más oscuros y fascinantes de lo desconocido. Esta noche nos embarcaremos en un viaje alucinante por el mundo de la geopolítica esotérica. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver la geopolítica con el esoterismo. Bueno, pues mucho, porque gran parte de los signos, de los símbolos, de las tradiciones que se generan en todas las naciones del mundo tienen que ver con cuestiones esotéricas, con cuestiones místicas, porque no solo es el dinero, el poder, el prestigio y todas esas cosas lo que mueve a este mundo, la cuestión material, sino también el alma de las cosas está imbricada en las cuestiones esotéricas. En esos mundos, en esos lugares, en esas situaciones donde nosotros regularmente no prestamos mucha atención, pero ahí están siempre estas alternativas de progreso, estas alternativas de estabilidad en las naciones, de fortalecimiento de los valores de los habitantes de los países, o del empobrecimiento muchas veces de los habitantes de los países, pero están ahí los signos, los símbolos, todas estas cuestiones de la geopolítica. La geopolítica, recuerden que es la política global, y bueno, pues este es un campo de estudio que fusiona todo este aspecto geopolítico tradicional con las tradiciones ocultas, con el misticismo. Imaginen ustedes un mundo como este en el que vivimos, que esté lleno de tradiciones ocultas, de misticismo, donde las líneas que dividen las naciones no solo se demarcan como territorios físicos, sino también como realidades energéticas y espirituales. Un mundo donde las decisiones políticas no solo se toman en una sala de juntas, sino también en los templos antiguos
y en los lugares de poder místico. ¿Cuáles son estos lugares de poder místico? Cuando hablamos de lugares de poder místico, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues nos referimos, por ejemplo, a abadías, nos referimos a lugares donde hay una energía especial, a lugares donde la gente acude por medio de su fe a depositar sus esperanzas ahí, a pedir progreso para sus vidas. Esos lugares que son tan atractivos en el sentido de la fe, en el sentido de las creencias, esos lugares son a los que nos referimos como las locaciones, las localidades donde nosotros como seres humanos nos nutrimos en los aspectos internos, en los aspectos íntimos, en los aspectos del alma. No es siempre la cuestión tecnológica, y hasta la fecha no es la cuestión tecnológica la que nos tiene cautivados, la que nos tiene arrobados, la que nos tiene como secuestrados, sino estos lugares místicos, estos lugares de poder, que tienen poderes que llegan mucho más profundo que otras cuestiones a nuestras almas. Por ejemplo, les voy a poner un rápido ejemplo de aquí en la Ciudad de México. ¿Cuánta gente los 12 de diciembre no acude a la Basílica de Guadalupe? Es un punto energético, incluso desde antes de que estuviese ahí la Basílica de Guadalupe. Es un punto donde se decía, otrora, donde se decía en la antigüedad, en el tiempo prehispánico, que ahí llegaba la diosa Tonantzin, esta diosa madre de los precolombinos, de la gente que estuvo aquí, de los pueblos originarios de esta región de nuestro país, de esta región de nuestra patria. Bueno, pues ahí era un lugar místico y sigue siéndolo, pero no desde la llegada o de la invasión española, sino desde antes de la invasión española. Y ahí asiste gente de todas clases sociales, de todo tipo de filiación religiosa, de todo tipo de formación académica, de todas las clases sociales, de todos los estratos sociales, asisten o asistimos a ver a la Virgen de Guadalupe. Mucha gente aún a la fecha llega de rodillas a este lugar para expresar algún deseo, alguna petición, alguna cuestión que piensa o que siente y que ha heredado este sentimiento y estas ideas de generación en generación, que ahí va a obtener una respuesta para la problemática que está viviendo en ese momento. Entonces, hablamos de este tipo de lugares, de este tipo de energías espirituales, de este tipo de energías místicas que, les digo, desde antes de la invasión española, los originarios de este país ahí estaban, ahí se encontraban. Entonces, esa es la realidad de la realidad en este momento de nuestra de este programa, en donde vamos a hablar de la magia, el esoterismo y todas estas cosas, ¿no? Un mundo donde las decisiones políticas, les decía, se toman en lugares sagrados, en lugares santos de poder místico. Un mundo donde el destino de las naciones puede estar entrelazado con profecías místicas, donde puede estar entrelazado con realidades de otro tipo. Nuestro toma de decisiones, la toma de decisiones de los gobiernos que están en este país o en estos países, ¿no? Esto existe en todas partes del mundo. No es nada más en un determinado lugar, sino es en todas las partes de este mundo donde estas cuestiones suceden. Saludamos a Jennifer Paredes, un gran saludo, un abrazo a Pepe Barrera, que están esta mañana aquí en la transmisión de Mundo Enigma, Misterio Digital, aquí en Radio Nesa, la radio multicultural. Bueno, pues
Les decía que el destino de las naciones puede estar entrelazado con profecías ancestrales, con fuerzas invisibles. Esta noche desentrañaremos los secretos de la geopolítica esotérica, un tema que ha sido objeto de fascinación y debate durante siglos. Analizaremos cómo las sociedades secretas, las religiones antiguas y las tradiciones ocultas han influenciado el curso de la historia y cómo podrían seguir haciéndolo en un futuro. Existen líneas ley, por ejemplo, que conectan lugares del poder místico alrededor del mundo y que pueden ser utilizadas para manipular el destino de las naciones, según se dice. Hay profecías antiguas que predicen el surgimiento y la caída de los imperios. Están las sociedades secretas y las organizaciones ocultas influyendo en los eventos de la geopolítica. Hoy que estamos en una crisis entre naciones donde están en guerra y en un momento delicado en parte de nuestro mundo, únanse a nosotros en este viaje revelador mientras exploramos las profundidades de la geopolítica exotérica y descubrimos la verdad que se esconde detrás del velo de la realidad ordinaria. Prepárense para desafiar sus preconcepciones y abrir su mente a posibilidades extraordinarias. Vamos a pedirle a Gwendolyn Ruggerio que nos haga favor de abrir la mansión del misterio para que nos encaminemos a ese pasillo, ese enorme pasillo de la geopolítica en nuestra mansión del misterio. Y ya llegamos aquí al pasillo de los enigmas sociales. Estamos abriendo la puerta y encontramos el expediente de la geopolítica esotérica. A ustedes, amigos de la audiencia, ¿les ha llegado en algún momento la idea de que algo detrás de la realidad aparente esté moviendo los hilos que llevan a este tipo de conflictos, por ejemplo, como el que estamos viviendo en la actualidad en nuestro mundo? ¿O les ha llegado alguna intuición, alguna idea de que es probable que hayan cambiado las energías en este mundo después de la pandemia, después del eclipse o después de los fenómenos naturales? Cambien las energías y empiecen a transformar las intenciones y las ideas humanas. ¿Lo han pensado alguna vez, amigos de Mundo Enigma? Conéctense aquí en la transmisión y háganos sus planteamientos, díganos sobre este asunto, sobre estos asuntos. Les prometemos que vamos a revelar información fascinante y sorprendente a lo largo de su programa Mundo Enigma. Los invitamos a que, si les está gustando la transmisión, le den like, se suscriban y compartan la transmisión con algunos otros de sus amigos o de sus conocidos. Ahorita, mientras van rumbo al trabajo, mientras están desayunando o están descansando en su casa, porque puede haber gente que ya esté jubilada o este tipo de cosas en la audiencia. Bueno, pues prepárense para disfrutar de esta fascinante y sorprendente información de este programa de hoy, Mundo Enigma. Y visiten también nuestros canales en Espejo, en Instagram, en YouTube. En YouTube se llama Mundo Enigma, en Instagram Tu Mundo Enigma, y en iVoox y Spotify también tenemos los podcasts de Mundo Enigma. Bueno, pues la geopolítica esotérica y los conflictos estos del siglo XXI, estos conflictos que nos han puesto los pelos de punta en esta época de nuestra humanidad. ¿Por qué están sucediendo todas estas cosas? ¿Hay un trasfondo esotérico en todo lo que está sucediendo o son solamente los intereses convencionales de la economía? Claro que no es solamente eso. Claro que detrás de esto están los signos, los símbolos, las sociedades secretas, todos aquellos que se disputan el poder, que se disputan el gobierno prácticamente de todo el mundo. Sí, amigos y amigas de Mundo Enigma, su servidor y amigo Tomás López los invita entonces a internarnos en este intrincado laberinto de la geopolítica esotérica. Hoy hay un escenario muy complejo en las relaciones internacionales, donde las tensiones políticas, económicas y culturales se han ido entrelazando, y surge además de estos intereses, surge también el trasfondo esotérico de todas estas cosas. Este enfoque no convencional de la geopolítica
busca comprender los conflictos actuales desde una perspectiva mucho más profunda, no solamente una perspectiva convencional de este tipo de intereses que les hablaba, sino que hay en el fondo de todo esto. Saludos también a Pepe Barrera, les decía que está aquí en nuestra transmisión de hoy. Y bueno, pues estamos viendo también que hay otros factores. Además de los factores visibles, hay influencias subyacentes, simbólicas, espirituales, que moldean las decisiones y las acciones de los actores geopolíticos. Recuerden que la geopolítica es una especie de juego de ajedrez donde los países van moviendo sus piezas de acuerdo a sus intereses. Intereses muchas veces aviesos, intereses muchas veces bastante descompuestos en cierto sentido. Fíjense que yo en algún momento he pensado muchas veces, no solamente alguna vez, que deberían hacerles exámenes psicológicos o psiquiátricos a las personas que acceden a puestos de poder, porque hay gente que está totalmente desquiciada, ¿no? En actos muy simples se ve que están totalmente desequilibrados. Por ejemplo, gente que ha sido corrupta en puestos anteriores, que ha negociado cosas que no estaban permitidas, construcciones o cosas de ese tipo, como esto del que salió del cártel inmobiliario, que están ahora tratando de acceder por ejemplo, en este país, a la gobernatura de la Ciudad de México. Pues es algo totalmente absurdo, ¿no? Por eso decía yo que a estas personas habría que hacerles un examen psicológico o psiquiátrico, porque detrás de estas candidaturas como esta que les mencionaba, hay solamente corrupción e intereses de alguien desequilibrado mental y emocionalmente. Alguien que es deshonesto es alguien desequilibrado mental y emocionalmente. Entonces, ¿por qué no se les haga un examen de este tipo? Y eso es, digamos, en una provincia, en una ciudad, pero recuerden que también existe en la geopolítica, es un juego de ajedrez, como el famoso aquel monopolio, ¿no? Aquel Monopoly, aquel juego que se utilizaba mayormente en la época de los 60, 70. Actualmente también se juega, no sé ya cómo, porque ya estoy muy desligado de los juegos de mesa, pero que era de ir obteniendo propiedades hasta dejar a todos los demás sin nada. Entonces, no es un juego de monopolio la geopolítica, pero hay quien lo ve de esa manera. Entonces, bueno, el enfoque convencional de la geopolítica busca comprender cuál es el origen de los conflictos que han surgido, como los actuales. Y en este programa vamos a considerar otros factores, otras variables, no necesariamente las del sistema ideológico y materialista en el que actualmente estamos nosotros transitando. Entonces, no solo los factores visibles en el escenario mundial, sino también las influencias subyacentes, les decía, simbólicas, espirituales, que moldean las decisiones y acciones de los actores geopolíticos. El significado de la geopolítica, significado de la geopolítica se aparta de las explicaciones tradicionales, la geopolítica esotérica, basadas en la geografía y el poderío económico y militar. En su lugar, este tipo de análisis explora las narrativas simbólicas, mitológicas y espirituales que impulsan a las naciones y líderes en búsqueda de poder y dominio. Esto implica considerar la historia oculta de las civilizaciones, esto implica considerar las tradiciones místicas y las creencias subyacentes que a menudo se disputan en los análisis convencionales, símbolos y arquetipos del escenario global de este mundo. En el contexto de los conflictos actuales vemos cómo los símbolos y arquetipos desempeñan un papel significativo en la geopolítica esotérica. Por ejemplo, la lucha por el control de Medio Oriente no solo se trata de recursos y poder político. Esto que estamos viendo actualmente entre Israel y Gaza, no solamente se trata de este genocidio que está sucediendo ahí, no solo se trata de poder político, sino también tiene raíces en narrativas religiosas y proféticas que datan de milenios atrás. La idea de las tierras sagradas, y la preservación de ciertos sitios considerados santos por diferentes tradiciones religiosas, en muchas ocasiones alimenta conflictos que parecen ir más allá de lo simple y llanamente terrenal.
aparece la manipulación de la conciencia colectiva. Un aspecto intrigante de la geopolítica esotérica es cómo los líderes y grupos de poder manipulan la conciencia colectiva a través de narrativas y símbolos. Las campañas de propaganda y creación de mitos nacionales y la explotación de miedos y esperanzas colectivas son herramientas utilizadas para justificar acciones militares y políticas. Esto se ve reflejado en las guerras actuales, donde se fabrican enemigos y se pintan escenarios cuasi apocalípticos o apocalípticos para justificar, para movilizar a las masas en apoyo de agendas geopolíticas. Entonces, en muchos casos le conviene a mucha gente que se hable del que ya está a punto de la Tercera Guerra Mundial, que ya viene el holocausto final y todo este tipo de cosas, para aparecer como los salvadores del mundo. Este tipo de situaciones son muy comunes. Es decir, nos anuncian que si no se elimina ciertos grupos de una afiliación determinada, se va a acabar el mundo. Por ejemplo, un ejemplo sencillo que es muy fácil de asimilar aquí en nuestro país es aquel donde decían que López Obrador un peligro para México. Ese es donde nos están mostrando que si este personaje llegaba al máximo puesto de poder, entonces México iba a acabar destruido, cosa que no sucedió. Al contrario, estamos mucho mejor que con aquellos que estuvieron diciendo que era un peligro para México. Ahora, el papel de la élite global es otro aspecto central en esto de la geopolítica esotérica. Es el papel de una supuesta élite global. Fíjense bien de lo que estoy mencionando. Una supuesta élite global que opera en las sombras. Según esta visión, hay fuerzas detrás de las cortinas del poder que influyen en los eventos mundiales según sus agendas secretas. Desde conspiraciones sobre sociedades secretas hasta teorías sobre el control de la información y la tecnología. Recuerden que la información es poder, y si la controlas, y si controlas la tecnología por la que fluye esa información, tienes mucho más poder. La geopolítica esotérica plantea la idea de que hay fuerzas invisibles en juego que moldean prácticamente nuestras mentes y el destino de nuestras naciones. Entonces, ¿qué implica todo esto? Vamos a reflexionar un poco, amigos de Mundo Enigma, sobre cuáles son las implicaciones de todo esto. La geopolítica esotérica plantea preguntas muy profundas sobre la naturaleza misma del poder y la realidad de la estructuración de este mundo de la geopolítica, al considerar las narrativas subyacentes y los símbolos en juego. Nos vemos desafiados a cuestionar las narrativas predominantes. ¿Qué es una narrativa? Aquello que se impone a través de la propaganda, a través de los medios de comunicación. Generalmente los convencionales, los están aliados con los grandes grupos de poder o con los grandes grupos empresariales, etcétera, etcétera, que muchos de estos personajes o los de la política, muchos de estos están aliados a sociedades secretas. No crean ustedes que son blancas palomas ni ese tipo de cosas. Por eso mencionaba yo que se tendría que hacer, no se puede hacer un análisis espiritual de cada candidato, que no sería mala idea, pero sí se puede hacer un análisis psicológico, psiquiátrico, porque ha habido muchos psicópatas en el poder. Aquí sufrimos cuando la famosa guerra contra el narco, la usurpación de la presidencia por alguien que era realmente un psicópata y que se dedicó a hacer puras tonterías en ese aspecto, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que reflexionar sobre los aspectos subyacentes de todas estas cosas, ¿no? Y esto ha sucedido no solo en este país, en muchos países de nuestros pueblos, de este mundo, ha habido este tipo de teorías conspirativas que muchas veces no se pueden probar, pero ¿han ustedes escuchado hablar de los Illuminati? Seguramente. ¿Han ustedes oído hablar de la nobleza negra veneciana? Seguramente. ¿Han oído ustedes hablar de el Club Bilderberg? De todos estos grupos de poder que hay evidencia de que operan entre las sombras y de que están constantemente trabajando para conseguir más poder del que tienen. Yo les recomendaría, por ejemplo, que vieran aquella película muy buena, muy bien hecha, sobre Jack el Destripador, que se llama Desde el Infierno. Es una película donde más o menos se evidencia cómo
operan estos grupos de poder, cómo van poniendo a su gente en los puestos de poder y controlan las narrativas. Esto que estaba diciéndoles, esto de lo que estaba hablándoles de las narrativas, ellos son los que dictan la narrativa de un país o de una región o de todo el mundo respecto a ciertas cuestiones que le convienen a ese tipo de grupos de poder o a ese tipo de organizaciones que tratan de hacerse con el poder para manejar al mundo de una manera integral, completa, ¿no? Saludamos también a Carlos Ramos Ortiz, que ya está aquí esta mañana con nosotros en la misteriosa geopolítica esotérica. Nos vamos a ir a un corte de estación en este momento y regresando vamos a hablar sobre este aspecto de las narrativas y muchas cosas muy profundas de peso que van ustedes a saber en este programa de El misterio de la geopolítica esotérica. En un momento regresamos con ustedes, amigos. En Radio Nesa regresamos con todo. No te despegues y sigue toda nuestra programación. El Gobierno Municipal y la Dirección de Cultura te invita a conocer el IMBA, Instituto Municipal de las Bellas Artes de Nezahualcóyotl, una institución que surge a iniciativa del presidente Adolfo Cerqueda, quien es consciente de la importancia que tiene el arte y la cultura para el desarrollo humano. En el IMBA podrás llevar una formación artística, desde el nivel básico hasta nivel profesional. Ven a descubrir y desarrollar tu talento en las áreas de la música, teatro, canto, instrumentos, pintura, dibujo, cartonería, danza clásica, danza folclórica, danza aérea, artes circenses y mucho más. Pide informes sobre el diplomado en actuación. Ven a conocer la galería del IMBA y las diferentes actividades que te ofrece cada una de las academias. Mayores informes a través de la página de Facebook, Dirección de Cultura o directamente en el Centro Pluricultural, Avenida San Ángel, esquina San Bartolo, Colonia Vicente Villada. El tiempo de los Censos Económicos 2024 está en marcha. Entrevistadores del INEGI ya están visitando los negocios para conocer cómo aportan en el engranaje que hace avanzar a México. Recuerda, la información es estrictamente confidencial. Solo se usará para fines estadísticos y no se compartirá con ninguna otra entidad gubernamental. Es hora de participar. El tiempo cuenta y tu negocio también. Censos Económicos 2024, INEGI. Música, noticias, información importante para ti y mucho más. Aquí en Radio Nesa. Saludos amigos de los mestizos del barrio para Radio Nesa. Nos trataron súper chido. Dale like, Radio Nesa Oficial, en Facebook. Ya regresamos, amigos de Mundo Enigma, en este interesantísimo tema de
la geopolítica esotérica, el misterio de la geopolítica esotérica, estas tramas de trasfondo de las cuestiones políticas en este mundo. Y bueno, pues vamos a continuar con este asunto. Estamos hablando sobre las narrativas subyacentes y los símbolos en juego en la geopolítica esotérica. Saludamos a Lotoaide Gómez, que está esta mañana con nosotros, a nuestro amigo José Manuel Flores Martínez, extraordinario periodista deportivo, escritor y pensador. Bueno, pues saludamos a todos los que están sumándose a esta transmisión. Y hablábamos de la narrativa, cómo se establece una narrativa, cómo establecen estos grupos ultrapoderosos las narrativas. Bueno, pues a través de tendencias en las redes sociales. Hoy han ido aprendiendo a manejar las tendencias en las redes sociales, lo han hecho, han ido aprendiendo a obtener información de los perfiles socioculturales y económicos de las personas a través de las herramientas tecnológicas, pero también se instaura la narrativa a través de los medios convencionales de comunicación del mainstream, porque son medios controlados desde las cúpulas tanto empresariales como de estos grupos ultrapoderosos que son los que dictan la política esotérica en este mundo, ¿no? En base a sus símbolos, en base a sus tradiciones, en base a sus propias creencias que van imponiendo en estas narrativas a través de estos medios, muchas veces corrompidos por el dinero, por los intereses, por todas estas cosas que defienden los intereses de estos grupos ultrapoderosos. Las narrativas las van haciendo predominar y van generando una sensación de seguridad entre la gente de que esto es lo correcto y que las otras cosas son inexplorables y son incorrectas totalmente, ¿no? Entonces es como meternos en una especie. ¿Recuerdan aquella parte donde en la Matrix le dice Morfeo a Neo, estás en una prisión para la mente? Pues tal cual, las narrativas son eso. Muchas veces intentan, son cárceles conceptuales, ¿no? Estas narrativas van creando cárceles de conceptos donde la gente, de donde la gente no puede salir si no tiene una cultura, o si no incrementa su nivel de cultura, si no incrementa las posibilidades de su pensamiento. Ahora, esto no significa que aceptemos las teorías conspirativas sin evidencia, sino más bien que mantengamos una mente abierta ante las complejidades de este mundo, ante las complejidades de la geopolítica, y busquemos comprender las motivaciones más allá de lo obvio. En última instancia, la geopolítica esotérica nos insta a explorar las profundidades del alma colectiva de la humanidad. Recuerden que hay un inconsciente colectivo en la humanidad donde se pueden depositar, utilizando los arquetipos, los símbolos, los signos, las narrativas, y cómo estas profundidades se reflejan en los conflictos y tensiones globales. Al hacerlo, podemos ir ganando en comprensión, una comprensión más completa, más, como se dice en la actualidad, holística en nuestro mundo, y quizá encontrar caminos hacia la resolución de conflictos basados en entendimientos mucho más profundos de las narrativas compartidas y de nuestras conexiones con lo espiritual, de nuestras conexiones espirituales. Este concepto también se lo manejan pensadores como Daniel Stulin, por ejemplo. Él también habla de la metapolítica. Según lo menciona Daniel Stulin, esta va más allá de la política tradicional y va buscando influenciar las estructuras y dinámicas sociales. ¿Qué son las dinámicas sociales? Lo que usted y yo hacemos todos los días. Van buscando influenciarlas de manera profunda y duradera. Y ahora ya hay muchos mecanismos, ¿no? Todos los dispositivos digitales, empezando por el celular, las tablets, las computadoras, las pantallas, etcétera, etcétera, todos estos dispositivos digitales, bueno, pues son herramientas muy poderosas para moldear las ideas, los valores, las creencias de las sociedades, para luego reflejar esos cambios en el ámbito político. Digamos que esta metapolítica se centra en la manipulación y el control de la opinión pública. Recuerden esto, La metapolítica se basa en la manipulación y el control de la opinión pública, las tendencias culturales y la percepción social para influir en la dirección de la política. Todo esto nos plantea que los actores poderosos buscan manejar estas fuerzas invisibles para asegurar su influencia y control sobre las sociedades, y estas van generando clonaciones psicológicas, que somos la mayoría de los seres humanos, clones psicológicos de los clones anteriores.
Esto para asegurar su influencia y control sobre las sociedades en general. Esta es una perspectiva que va más allá de lo que son partidos políticos y elecciones. Esto va adentrándose en cómo se construyen las realidades que la población vamos percibiendo. A guisa de ejemplo de estas narrativas, les voy a comentar algo, basadas en signos, símbolos. Vamos a hablar sobre la piedra del destino, pero antes vamos a ver qué nos dice aquí Pepe Barrera, que está activo hoy en el chat. Dice: muchas veces somos esclavos de principios, de conceptos que aunque no queramos nos dominan inconscientemente. ¿Cómo saldremos de la esclavitud? Fíjense, qué interesante pregunta nos hace Pepe Barrera esta mañana aquí en su programa Mundo Enigma. Repito la pregunta: muchas veces somos esclavos de los principios, de conceptos que no queremos. Estos nos dominan inconscientemente. ¿Cómo salir de la esclavitud? Es decir, nos va diciendo, nos va preguntando, comentando aquí Pepe Barrera, ¿cómo habremos de salir de esa esclavitud? Que además es una esclavitud voluntaria. Además es una esclavitud voluntaria esta, porque nosotros nos sometemos bajo el yugo de estas cosas. Les voy a ejemplificar algo muy sencillo antes del ejemplo que iba a darles. En la época en que yo estaba en la adolescencia, que estaba yo en la escuela, en la preparatoria, en la secundaria, en la preparatoria, había un personaje en la radio, y entre otros, ¿no?, que era muy influyente en la televisión y en la radio, de apellido Zabludovsky, Jacobo Zabludovsky, que se hizo célebre por una canción de Molotov que dice: que no te haga bobo Jacobo. ¿Recuerdan esa canción? Bueno, pues en ese tiempo lo que decía este señor era algo incontrovertible, era algo, era la neta del planeta. Cuando ocurrió lo de la masacre de 1968 perpetrada por el partido en el poder, que en ese tiempo era el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que mataron a sus propios estudiantes de una manera atroz, a través de los instrumentos de guerra, de los instrumentos de represión, en ese momento él dijo que no había habido más que un zafarrancho de estudiantes contra policías, que fue una verdadera masacre. Pero eso dijo este personaje, que después se arrepintió, pero mucho tiempo después, ya cuando estaba muy enfermo. Entonces ahí nos damos cuenta cómo estas narrativas pueden significar la esclavitud a ciertos conceptos, ¿no? Cuando no mantenemos la mente activa, todo lo que nos dicen, todas las impresiones que nos lanzan desde estos medios de comunicación, desde estas tribunas de comunicación que son las redes sociales, la televisión, principalmente los medios convencionales, televisión, radio, cine, etcétera, etcétera, las narrativas de Hollywood, donde siempre los güeritos, los del vecino país del norte, son los héroes que salvan al mundo de los grandes peligros, ¿no? Entonces, pues esta es la imposición de una narrativa, de un estilo de vida. Ellos creían que el estilo de vida de ellos se tomara en todo el mundo, por eso invirtieron y han invertido tanto en las películas de Hollywood, ¿no? Hollywood significa el bosque mágico. Entonces, dice aquí en nuestra transmisión. Ya comentamos lo que dijo Pepe Barrera, lo que comentaba Pepe. Bueno, pues fíjense, otro ejemplo de este tipo de narrativas es de lo que ha sucedido, en Inglaterra, por ejemplo. Vamos a hablar de la piedra del destino. ¿Han ustedes escuchado hablar de la famosa piedra del destino? Recuerda que al principio mencionamos que es parte de la geopolítica esotérica este tipo de símbolos. Esta piedra del destino unió a el Reino Unido, valga la redundancia, a Inglaterra, y sirvió para alinear los intereses de Escocia, Inglaterra e Irlanda. Es un símbolo religioso. Escuchen, radioyentes, el significado de la piedra del destino, un símbolo milenario que ha jugado un papel fundamental en la política de Gran Bretaña, en la política inglesa. La piedra del destino es conocida también como la piedra de Scone, porque fue llevada a la abadía de Scone primero y después a la de Westminster. Es un bloque de arenisca de origen desconocido que durante siglos ha sido venerada como un objeto sagrado por los reyes de Escocia. Según la leyenda, esta piedra fue utilizada como almohada por Jacob, ese patriarca bíblico que se quedó dormido y tuvo una visión de una escalera que iba hacia el cielo,
y he aquí que la escalera está sobre la tierra y su cima toca todos los cielos. Decía él, y he aquí que los ángeles de Dios suben y descienden por esta escalera. Desde entonces se cree que ahí estaba recostado, ahí había puesto su cabeza este personaje, Jacob. Saludamos a Rigoberto García Reinaga. Un gran saludo, Rigoberto, desde aquí, desde Mundo Enigma. Dice, desde entonces la piedra del destino se asoció con la realeza y el poder divino. Se decía que aquel que se sentara sobre la piedra durante su coronación recibía, escuchen ustedes amigos, pongan atención, recibía el derecho divino de gobernar. Es como las sillas presidenciales y todo este tipo de cosas, que hay un montón de mitos alrededor de estas cosas, ¿no? Durante la Edad Media, esta piedra, la piedra del destino, se convirtió en un símbolo de la independencia de Escocia. Los reyes escoceses fueron coronados sobre ella en la abadía de Scone, o Scone, es por eso se le conoce también como la piedra de Scone, y su presencia era considerada esencial para que el monarca fuera legítimo monarca. Sin embargo, en el siglo XIII, la piedra del destino fue capturada por el rey Eduardo I de Inglaterra, quien la llevó a Londres y la colocó bajo el trono de la abadía de Westminster. Este acto fue visto como un símbolo de la dominación inglesa sobre Escocia, y la piedra se convirtió en un objeto de gran controversia. A lo largo de los siglos hubo numerosos intentos por parte de los escoceses de recuperar la piedra del destino. En 1950 un grupo de estudiantes universitarios logró llevar la piedra de la abadía de Westminster, pero fue devuelta poco después. Les dio miedo. Finalmente en 1996, saludamos a Charlie Santana también esta mañana, el gobierno británico decidió devolver la piedra a Escocia en un gesto de buena voluntad y como parte del proceso de la devolución de poderes al Parlamento escocés en la actualidad. La piedra del destino se encuentra en el castillo de Edimburgo, donde es custodiada como un símbolo de la historia y de la identidad nacional de Escocia. Se espera que la piedra sea utilizada nuevamente en la coronación del próximo rey o reina del Reino Unido, de Inglaterra, simbolizando la unión entre las dos naciones. La historia de la piedra del destino es un relato de la capacidad para unir o dividir a las personas en un símbolo. Es un recordatorio de la importancia y de la lucha por la identidad y la autodeterminación. Esto ha sido un viaje a través del tiempo, donde hemos descubierto la historia y el significado de esta famosa piedra del destino. Y vean ustedes cómo esta piedra del destino afectó la configuración del mundo. Esto unió a Escocia, Irlanda e Inglaterra, los convirtió en un solo reino, en el Reino Unido. Es más, ahí en esta piedra pusieron la piedra del destino en la abadía de Westminster cuando eligieron a la reina que falleció recientemente, no tan reciente, pero a la reina de Inglaterra, Isabel, fue coronada sobre la piedra del destino en la silla, y debajo de la silla la piedra del destino. Esta que según la tradición le daba cierta legitimidad e iluminaba a la persona que fuera coronada para que pudiese gobernar de manera adecuada. Hay otros elementos que se dice inciden en la geopolítica. Seguramente han escuchado también, amigos de Mundo Enigma, que hay una especie de grill en nuestra tierra que es conocido como las líneas ley. Este es un tema interesante, misterioso, que ha capturado la imaginación de muchos y muchas personas, ¿no? Las líneas ley son presuntas alineaciones rectas que colocan lugares geográficos importantes como antiguos monumentos, colinas y otros puntos de interés. Estas líneas han sido objeto de estudio y debate durante décadas, y su hallazgo no fue un descubrimiento científico en el sentido tradicional, sino más bien una observación de patrones que parecen tener algún significado para ciertas culturas y creencias. Esto viene desde la antigüedad. Sabían dónde estaban los puntos de energía. Hablábamos al principio del programa de uno de estos puntos de energía, que es la Basílica de Guadalupe, por ejemplo, donde acuden millones de seres humanos a renovar su fe y su espiritualidad según sus concepciones. O está Stonehenge, o está las pirámides de Egipto. Son intersecciones de las líneas ley estos puntos. Seguramente lo vamos a hablar en algún otro programa, pero esto existe. Estas líneas ley son
Es impresionante cómo estos lugares tienen energía, tienen poderes que por ejemplo, Tiahuanaco en Perú, la NASCAR, todas estas son intersecciones donde aparecen estas líneas ley. El lugar donde está donde se dice que ahí aparecieron los aztecas, el lugar donde está la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. En fin, hay muchos lugares que son intersecciones de estas famosas líneas ley. Y una observación de los patrones que parecen tener mucho significado para ciertas culturas y creencias la podemos hacer fácilmente, ¿no? En estas circunstancias. Les decía Stonehenge, Glastonbury, otros lugares históricos, sitios arqueológicos, ceremoniales, puertos de inicio de navegación, etcétera, etcétera. Estas líneas ley fueron popularizadas por un arqueólogo británico, Alfred Watkins, que en la década de los 20 acuñó este concepto de las antiguas líneas o rutas de viaje utilizadas por nuestros antepasados. El paralelo 27 es un círculo de latitud que atraviesa varios puntos interesantes, entre ellos la zona del silencio, el desierto de Sahara, algunos otros lugares donde hay una gran energía y donde se dice que se producen fenómenos paranormales y espirituales. Se han hecho afirmaciones sobre avistamientos de ovnis y otras experiencias inexplicables en esa región. Las Islas Canarias, parte del Océano Atlántico, por donde pasa por el Triángulo de las Bermudas, este paralelo 27. Y bueno, pues sabemos también que hay zonas arqueológicas importantes como Teotihuacán, que tiene una rica historia entre las civilizaciones antiguas. También las civilizaciones aztecas, mayas, que estaban profundamente involucradas en prácticas espirituales y esotéricas, como la astrología, construcción de pirámides alineadas con astros, rituales sagrados, el desierto de Arizona, etcétera, etcétera, etcétera. Toca muchos puntos el Taj Mahal de la India, este famoso paralelo 27. Pero bueno, los dejamos con esta reflexión, con estas reflexiones que hemos hecho esta mañana sobre la misteriosa geopolítica esotérica. Y en esta ocasión los dejamos reflexionando y pensando sobre: ¿podrían estar ustedes situados cerca de algún punto de estos de gran energía esotérica, de gran energía espiritual? Pues no lo sabemos, pero por hoy nos despedimos. Se despide de usted su amigo Tomás López de Mundo Enigma, Misterio Digital, aquí en Radio Nesa, la radio multicultural. Y agradecemos la producción y los controles esta mañana de Gwendolyn Rugerio y Daniel Torres, Danny Boy. Dios mediante, nos vemos la próxima semana en una emisión más de Mundo Enigma, Misterio Digital, aquí en Radio Nesa, la radio multicultural. Dale like, Radio Nesa Oficial, en Facebook. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.